Sí, buenos días. Iniciamos este seminario de diálogo entre pares que organiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas para todos los docentes de la universidad. Para nosotros es una gran satisfacción como docentes ofrecerles este tipo de seminarios donde ustedes puedan interactuar a través de este medio con algunas preguntas o cuestionamientos para fortalecer esta modalidad mixta que se nos presenta derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19. Es un honor contar con la presencia de nuestro rector, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, a quien agradecemos su valioso apoyo incondicional para todas estas actividades académicas. Asimismo, presento al secretario general, el doctor Eduardo Arbizu Sánchez, muchas gracias, quien va a ser nuestro moderador para este seminario de diálogos entre pares. También presento ante ustedes a la doctora Tere Guzmán, secretaria de Gestión Escolar, y a la doctora Taide Garza, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia y conexión a los que están a distancia. Esta modalidad nos está llevando en transmisión en vivo con un retraso de 20 segundos en todo lo que vamos a mencionar. Agradezco mucho el apoyo a la Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad, a la Dirección de Información Académica y Administrativa y a la Dirección de Innovación Educativa. Muchas gracias a todos por el apoyo. Ellos son los expertos, son los que nos mantienen ahorita conectados. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, señora doctora secretaria académica, doctora Rosa Isela Costa. Bien, damos la bienvenida a todos los participantes, docentes, directivos de las escuelas, unidades académicas y facultades de las distintas zonas de nuestra entidad federativa 26 y con un aforo de poco más de 1,200 asistentes conectados en nuestra nueva forma de interactuar y de entablar la comunicación en estos tiempos. El objetivo del seminario es atender a la necesidad de comunicación y capacitación sobre la adaptación de los procesos académicos que desarrollamos institucionalmente, sobre todo en esta conocida nueva normalidad. Los diálogos entre pares representan una iniciativa que da continuidad a las estrategias que nuestra universidad ha ido alineando al Plan Académico Tecnológico y con ello la Autónoma de Tamaulipas avanza en la propuesta de la modalidad mixta, opción virtual, con la que iniciaremos el periodo de otoño 2020 en su tercera fase. Considerando la importancia que representa esta decisión de la rectoría de nuestra universidad y del papel de los docentes, iniciamos el pasado 23 de junio con la habilitación de 3 elementos esenciales. El primero, la habilitación tecnológica, en la que más de 1,200 docentes se capacitaron en el manejo de la plataforma Teams. Segundo, la habilitación sobre la modalidad mixta, que es este seminario, diálogo entre pares. Y tercero, la habilitación sobre el diseño instruccional y desarrollo de los objetos de aprendizaje. La dinámica de este seminario incluye la participación de ponentes magistrales externos, así como la de directivos de nuestra máxima casa de estudio, y por supuesto de la participación de los docentes. El medio de comunicación con nuestros ponentes será a través del chat de Microsoft Teams, por el cual durante las exposiciones podrán enviar sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes, las cuales serán respondidas al final de las presentaciones.
A este medio de comunicación le estarán dando seguimiento el grupo de moderadores del evento. En esta primera intervención corresponde a quien preside los destinos de nuestra universidad, el rector, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, quien nos va a compartir los principales elementos de la modalidad mixta, opción virtual, con la cual iniciará nuestra institución este próximo periodo, y que se presenta como una propuesta para hacer frente a los desafíos que, como docentes, alumnos y directivos, estamos enfrentados con esta pandemia COVID-19. Señor rector, a sus órdenes. Buenos días. También saludo a todos nuestros compañeros profesores, funcionarios de la universidad, y particularmente un abrazo virtual al maestro Alejandro Miranda de Copáez. ¿Te ves muy bien, Alejandro? No te escuchamos. Yo creo que... Aquí en tu casa, perdón, lo apagué deliberadamente para que no oigan al perro y a mi señora y a todo el mundo. Ok. Más que traer un documento que platicar con ustedes, sobre todo me dirijo a mis profesores universitarios, pero pongo en ese contexto también a nuestro invitado especial, Alejandro Miranda, es comentar qué fue lo que pasó, qué nos está pasando y por qué queremos hacer lo que estamos queriendo hacer. He comentado, he dicho, estamos viviendo dentro de la universidad siempre con el tema de que todo lo que hacemos y todo lo que tengamos que hacer es en beneficio de los estudiantes. Entonces, como eje central de todo nuestro quehacer, los estudiantes tienen la preferencia. También he dicho que el binomio alumno-maestro es indisoluble. Y cuando pensamos que este binomio es el que debe estar fuerte, a la vanguardia y siempre beneficiado, pues fue la intención primero de nuestras autoridades federales, estatales y universitarias para decidir que la impartición de clases y las actividades universitarias fueran virtuales o en línea. Estamos acostumbrando a decir todo siempre en línea. Más que nada era evitar la presencialidad en aulas, en laboratorios, en las instalaciones y aprovechar la tecnología de comunicación electrónica para poder comunicarnos los maestros con estos alumnos y viceversa y poder avanzar en la gran tarea del maestro de enseñar y el interés del estudiante en aprender. De esa manera pudimos terminar el ciclo escolar, la primera etapa, el primer periodo de este año, de manera virtual y haciendo el mayor esfuerzo, tanto por profesores, por estudiantes, de entrar de repente a esta nueva modalidad, cuyo objetivo al final de cuentas es proteger la salud de los universitarios, de los maestros, de los estudiantes, de todo el personal de apoyo administrativo y de confianza que permite que podamos cumplir nuestra tarea. Fue avanzando el año, fue avanzando el ciclo escolar y todavía no se daban posibilidades de regresar al aula y hubo necesidad también de terminar de esa manera el ciclo escolar que empezamos presencial. ¿Sí?
Pudimos avanzar también en nuestro programa tradicional de un verano, también en la modalidad virtual. Y actualmente decidimos, y aprobado por nuestra Asamblea Universitaria, a modificar también la manera de ejercer la docencia, el aprendizaje con los estudiantes, también de una manera virtual, iniciando de una manera virtual, ¿sí? Fue un reto, y estoy seguro, para cada profesor, fue un reto poderlo hacer así, porque normalmente sus clases las hacía frente al grupo, viendo a los estudiantes en cada ocasión, ¿sí? Saludándolos, viéndolos a los ojos y no a través de una cámara, ¿sí? Pero creo que al final de cuentas ese esfuerzo y esa verdadera vocación universitaria nos permitió salir adelante, conservando también la salud de la gran mayoría de nuestros jóvenes y maestros, ¿sí? Sí, nos quedan muchas dudas, ¿sí? Nos quedan muchas interrogantes que iremos despejando a medida que vayamos también transitando en este tema. Creo que es era una idea, una intención de poder poner poco a poco carreras profesionales en línea. Y creo que todas las universidades, al menos las públicas estatales, hemos podido avanzar en ese tema. Sin embargo, nuestra gran mayoría de programas académicos de todos los niveles, como también nuestros profesores y alumnos, pues son presenciales, ¿sí? La experiencia, muchos profesores, muchos estudiantes, no la habíamos tenido, ¿eh? La administración tampoco había tenido esta experiencia que de la noche a la mañana tuvimos que empezar a conocerla, ¿sí? Creo que en este foro, en este seminario que estamos realizando, ¿sí?, vamos a poder poner sobre la mesa una serie de inquietudes que como profesores nos asaltan y que seguramente hemos escuchado algunos comentarios de nuestros estudiantes, ¿sí?, y en una comunicación directa con ellos, quizá nos vayamos despejando esas incógnitas, como si realmente aprendieron, sobre si realmente nosotros enseñamos, ¿sí?, sobre si realmente la universidad cumple con su misión de formar los profesionistas útiles que requerimos, ¿sí?, y que si esta modalidad, y que si esta nueva modalidad para nosotros, ¿sí?, nos sirve y puede ser utilizada en el día a día, ¿sí? Y para ello, sin decir que estamos caminando a tener programas híbridos, ¿sí?, sí acuñamos este tema de programa mixto, ¿sí?, de que lo íbamos a hacer de una manera mixta, la enseñanza o el aprendizaje, que ese iba a ser la manera como íbamos a trabajar. Me queda claro que cuando hablamos, y los expertos en educación lo saben mejor que yo, cuando se habla de que es mixto, entendemos que dentro de lo escolarizado, lo mixto significa que hay una conducción por el maestro, hay un maestro que conduce el curso y hay un grupo de estudiantes que lo aprovecha y que también hace su esfuerzo individual. Entonces hay cierta cantidad de horas que las trabaja el grupo con el profesor y hay otra cantidad de horas que los estudiantes por sí mismos se preparan. Pero nos queda más claro, y para no confundir ahorita a nadie al decir que es mixto este programa, es porque también podremos realizar, quizás, si las condiciones sanitarias lo permiten, algunas actividades propias de los universitarios, ¿sí?, pero que necesitamos forzosamente hacerlas presenciales, ¿sí? Y eso sería algunas prácticas, unas prácticas que en muchas de las materias existen. Pero también la misma actividad universitaria nos lleva a tener foros,
a tener conciertos, a tener concursos, a hacer deporte, a trabajar temas culturales, ¿sí? A intercambios académicos, etcétera, que no hemos podido hacer, ¿sí? Y eso es parte de la formación en el caso de los jóvenes y parte del trabajo también que hace crecer a un profesor. Bueno, tenemos que entender que volvemos al principio de que lo primero es cuidar la salud de todos los jóvenes, de todos nuestros maestros, de todo el personal de la universidad y dentro de lo que quepa, pues continuar también con nuestra obligación de capacitar, de entrenar y de enseñar, ¿no? ¿Sí? Y hacerlo lo mejor que podamos, ¿sí? Sé que es un esfuerzo, sé que es un aprendizaje muy rápido y diferente, pero que seguramente con el paso del tiempo lo vamos a poder dominar mucho mejor y vamos a poder tener satisfacciones, seguir teniendo satisfacciones como profesor con su grupo de alumnos. Para los jóvenes será muy interesante escuchar también sus opiniones, sus experiencias, qué es lo que ha ocurrido. Creo que la gran mayoría podrá lamentar no tener clases presenciales, ¿sí? Pero por otro lado vamos a sacarle provecho y a darle cara buena al mal tiempo, ¿sí? Entonces, yo los felicito a quienes están organizando este evento, ¿sí? La parte de la administración de la universidad, a nuestros invitados que han aceptado de estar con nosotros, particularmente a los profesores que de una manera muy entusiasta se inscribieron a participar en este tema, independientemente que ahorita algunos de ellos están tomando alguna capacitación en el manejo de estas herramientas no muy conocidas para ellos, y otros profesores estarán también en la preparación de sus propias actividades académicas, científicas, y por supuesto terminando de cerrar este ciclo para salir adelante. Entonces, sabemos que no estamos en una situación fácil, nadie está en una situación fácil, pero entre todos y sumando esfuerzos seguramente saldremos adelante, ¿sí? Los felicito a todos ustedes, los vuelvo a saludar y regreso la palabra a nuestro secretario general para la continuación del evento. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de nuestro señor rector y creo que es importante destacar que sin duda alguna la toma de las decisiones frente a circunstancias adversas no previstas es lo que hace la diferencia cuando una institución educativa puede adaptarse a una nueva realidad, a una nueva normalidad. Hoy lo ha hecho, hoy la Autónoma de Tamaulipas se ha convertido en una referencia de despliegue tecnológico. Nuestros indicadores en la reciente encuesta nos están diciendo precisamente la eficiencia con la que se ha tomado. La misma empresa que provee este servicio también nos está tomando como una referencia importante. Y hoy, como lo señala el señor rector, bajo su propia instrucción, es importante no solamente lo que pensamos en la administración, sino además qué piensa el académico, qué piensa el estudiante, qué piensa el directivo, cómo podemos mejorar las condiciones para este trabajo, porque definitivamente es mediante la planeación y el trabajo colaborativo como podemos conformar una mejor comunidad de aprendizaje. Bien, continuando con el orden de nuestra agenda, muchas gracias y con el permiso del señor rector, en la misma línea de ideas que nos permite seguir dando pasos firmes hacia esta nueva normalidad. Corresponde el uso de la palabra a nuestro siguiente ponente. Para ello, damos la bienvenida al maestro Alejandro Miranda Ayala, quien nos hablará sobre el docente como elemento clave de la calidad de la educación superior ante la nueva normalidad. Para lo cual me voy a permitir dar lectura a algunos de los elementos que muestran la trayectoria y experiencia de uno de los académicos que han destacado mucho, no solamente por su actividad como gestor al frente del organismo que da pie a todas las organizaciones de acreditación educativa en el país, sino que además tiene una trayectoria personal bastante destacable. El maestro Alejandro Miranda Ayala es licenciado en Sociología, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además realizó estudios de posgrado en Administración y Gestión Pública en estudios latinoamericanos. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en diversos ámbitos que incluyen la educación media superior,
la educación superior, los medios de comunicación, la cultura y el arte y la política en México. Desde el año 2019 ocupa el cargo de presidente de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, RIACES, y es director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. Por lo tanto, sin más preámbulo, cedemos el uso de la palabra al distinguido maestro Alejandro Miranda Ayala, a quien enviamos desde Ciudad Victoria un afectuoso saludo. Maestro, a sus órdenes. Muchas gracias, don Eduardo, maestro Eduardo Arbizu, muy amable. Gracias a todos y todos ustedes. Y antes de comenzar mi participación, quisiera agradecer y saludar con mucho cariño a mi amigo el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, rector de esta casa de estudios, de quien aprecio mucho su invitación para unirme con ustedes y ser parte hoy de este seminario. Y estoy seguro de que estas jornadas van a hacer sudar las células grises de todos y va a producir una acelerada sinapsis que va a contribuir al círculo virtuoso de la calidad de la educación superior. Permítanme confesar que tengo cierto dejo de envidia por no estar a su lado allá en la Autónoma de Tamaulipas, pero nadie lo estamos. Nadie lo estamos en esta nueva normalidad de la que hablaremos a continuación. Saludo con mucho afecto a la doctora Rosy Acosta y a todo ese gran equipo que respalda una rectoría fuerte, sabia, amable y con los ojos bien puestos en el porvenir. Saludo también a todos los que nos acompañan en esta mañana, en este laberinto de la soledad virtual, donde nos podemos ver y oír y estamos juntos y no, pero conservamos esa voluntad de hierro para superar la mayor prueba que, salvo el diluvio y alguna otra catástrofe mítica de alcance universal, la especie humana haya tenido en su vida sobre esta tierra. Y sin embargo, seguimos estando juntos. Nosotros lo hacemos desde la educación. Como bien lo informó el rector hace unos días, la de ustedes es una universidad comprometida con el fortalecimiento de la educación superior, con la ampliación de las oportunidades educativas y que educa a sus estudiantes en ámbitos de libertad y de razón, los estimula para innovar, esta es una prueba de ello, los habilita para combatir la injusticia y los forma como seres humanos excepcionales, como seres humanos a la altura de nuestros tiempos. Por eso mucho importa que la Universidad Autónoma de Tamaulipas sea en todos los sentidos una institución emblemática y ejemplar. Hoy lo es y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Gracias a todas y a todos ustedes. Entro rápidamente en materia, pero antes una advertencia. A pesar de mi fresca edad, soy párvulo en asuntos tecnológicos y por eso haré mi mejor esfuerzo por hacer una visible presentación y si no, antes de que ustedes griten cácaro como en los viejos cines, acudiré al auxilio de nuestros aptos colegas informáticos. Muchísimas gracias. Procedo entonces a intentar hacer la presentación con un nuevo saludo. Debo de hacer la presentación de escritorio y déjenme ver si se alcanza a ver. Espero que se alcance a ver, aunque me dice cosas como que no se alcanza a ver. ¿Podría contestarme alguno de nuestros colegas si se alcanza a leer? ¿O no estamos viendo nada? ¿No? ¿Sí se ve? Sí, está bien. Ok. ¿Me guían? Desde el audio sí se ve bien, sí se ve bien. Ok, gracias, señor rector. Entonces empiezo rápidamente en este tema, el docente como elemento clave de la calidad de la educación superior ante esto que llamamos la nueva normalidad. Empiezo con un prólogo. En el panel izquierdo verán ustedes un fotograma de 2001 de Odisea del Espacio. Así empieza Odisea del Espacio, la gran película de Stanley Kubrick, donde algunos homínidos se acercan a un objeto, a un monolito extraño del que no sabemos qué es, pero podría ser igual una computadora, un chip o la manera en la que la pandemia nos va a obligar a transformarnos. En el marco derecho les leo un pequeño cuento de Jorge Luis Borges. En Sumatra, nos dice Jorge Luis Borges, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará.
el candidato responde que será reprobado. Es decir, astutamente elige la opción mala donde le atinará de todas maneras. Y lo que quiero decir con esto es que no solamente habrá malas noticias, sino nuestra astucia nos permitirá salir adelante. Y subrayo, 2020 es el año cero de la educación superior disruptiva. Déjenme platicarles un poco qué pasa con la tribu humana. La tribu humana sueña que al final de la pandemia el tiempo va a retroceder idílicamente, aunque con algunas variaciones inconvenientes. Va a haber un mejor reparto de las tareas del hogar, habrá un nuevo sentido de las oficinas, habrá ciudades como las de ustedes, por cierto, de 15 minutos de distancia, habrá la victoria de la ropa informal que ustedes ya utilizan, tendremos una buena alimentación, habrá activación física y tendremos parejas estables inevitablemente. Habrá risas a raudales, sin duda, aunque claro, va a aparecer esta parafernalia de la paranoia que son caretas, guantes, remedios, talismanes, milagrosas curas, etcétera, etcétera, durante un tiempo largo. En eso soñamos. Soñamos en el streaming infinito, que es ver las series de televisión a una hora y otra y estar frente a las pantallas de televisión, computadora, teléfono, iPad. Lo cierto es que las pistas de baile van a estar vacías durante un largo tiempo y aquel viaje anhelado con el que soñábamos también va a desaparecer. Nos van a dar oportunidades de emprendimiento, pero esto lo dejo para no tardarme de más. Sin embargo, la tribu humana, hablo de toda la tribu humana, teme que al final de la pandemia el tiempo retrocederá solamente con el porvenir zombie de la deuda. Eso quiere decir, por supuesto, que la deuda no va a morir, las deudas personales, colectivas, no van a morir. Que puede haber gobiernos incompetentes de otro tipo. Hoy leo en la mañana que Bolsonaro, el presidente de Brasil, quien no creía en el COVID, ya lo padece. Habrá recursos financieros, etcétera, inaccesibles. El largo invierno del capitalismo nos va a alcanzar. Habrá un mundo menos global y más inestable. Habrá, claro, el flujo de las teorías conspirativas y estaremos a merced eventualmente de Estados Unidos y de China. Todos estos, los sueños y los temores, los tomo de un artículo, de una serie de artículos que publica El País en mayo pasado. Desde luego, nuestro gran temor es la pandemia que no termina o la pandemia que vuelve a aparecer, una nueva pandemia. En estos juegos, en estas calamidades, siempre hay juegos de poder. ¿Quiénes son los ganadores o quiénes van a ser los ganadores de este juego de poder pandémico? La empresa o el equipo que invente la vacuna va a ser la gran ganadora, pero también aquella que invente un medicamento eficaz. Y como pueden ver en el panel derecho, hay desarrolladores más avanzados, AstraZeneca, un par de chinos, etcétera, que están avanzando. Pero hoy en día los ganadores son, y utilizo un anacronismo deliberado, los varones de la tecnología, asociados y conexos. ¿Quiénes son los varones de las tecnologías? Amazon, por ejemplo, ha crecido en 22%, hablamos de miles de millones de dólares. Hay un crecimiento de 12% también en Microsoft. La venta de Mac ha sido significativa y, por supuesto, WhatsApp, Facebook y demás han crecido el 70%. Es decir, nuestra soledad sería brutal si no existieran estas tecnologías. Y el éxito tecnológico es también visible en la gestión del aprendizaje. Google Classroom ha duplicado los usuarios diarios a 100 millones desde principios de marzo, 100 millones. Moodle tiene más de 213 millones de 13 millones de usuarios y cursos y sitios y demás. Y Microsoft Teams, donde estamos trabajando, tiene 44 millones de usuarios. Es decir, hablamos de dimensiones estratosféricas, astronómicas, diría yo. Rápidamente, ¿qué aprendizaje ha dejado la pandemia en las IES de México? Que el imaginario universitario ayudó y esperanzó. El señor rector, en su introducción, en su deliberación, nos explicó que en efecto estamos a ciegas. En la mayoría de los casos estamos empezando a responder creativamente al reto del COVID. 2, también lo dijo él, que la digitalización educativa es irreversible, pero muy compleja. Las IES más avanzadas, como la de ustedes, con acceso a la innovación tecnológica, serán MG, meros ganones.
Hay mucho que desarrollar también en materia de investigación de punta. Este periodo, esta crisis, esta catástrofe nos permite pensar o repensar incluso qué vamos a hacer con la investigación. La interacción entre los docentes y el entorno institucional va a ser clave. 1,200 de ustedes están viendo esta tarea y todo derivado de este entorno institucional que nos permite conversar o platicar de esta manera curiosa. Va a haber, por supuesto, nuevos hábitos universitarios. Va a haber también deserción estudiantil y complejidad en los intercambios entre la vida online y la vida offline. Y cierro en esta parte con una frase un poco atrevida, porque es que el coco mal entrenado no da para afrontar pandemias. El coco de la cabeza, no me refiero a aquel que asusta. La calidad y la pertinencia contra la educación no presencial o a favor de ella. Quiero subrayar que la calidad de las instituciones importa, porque pase lo que pase en los próximos meses o años, pienso en un lapso que irá entre 2 y 5 años, a esas instituciones fuertes como la suya, van a regresar los alumnos que se vayan o que tengan recelos y tengan que irse. Y ahí van a estar los docentes con las nuevas habilidades que mencionaba don Eduardo Arbizu, es decir, esta nueva capacitación que va a facilitar que el regreso presencial o no sea exitoso. La pertinencia. El sector productivo hoy todavía no sabe cuáles son las nuevas competencias profesionales y académicas a las que debe contribuir. Tenemos que dialogar con ellas. Y lo real, lo que mencionaba el señor rector también, la educación presencial es todavía marginal. En México es el 16% y eso que un poco exagerado, contamos con educación no presencial. Tamaulipas tiene el 4% y por supuesto mucho de eso deriva de la propia Universidad Autónoma. En Brasil, donde ha crecido muchísimo esta educación, 1 de cada 5 estudiantes lo hace, y en Iberoamérica, menos del 5%. Estamos en pañales en la educación superior no presencial. Quiero platicarles un poco las experiencias del distanciamiento en las CIES mexicanas y aprovecho al efecto una encuesta institucional, ustedes fueron incluidos, llevada a cabo el mes pasado por CEP Anuyes y nos muestra algunos temas importantes. Esta poca orientación para migrar a la educación a distancia, una cosa muy, muy difícil. La escasez de recursos, porque no solamente son los recursos de la institución, sino los recursos particulares con que cada uno de nosotros contamos para podernos comunicar. La incompatibilidad entre recursos teóricos y prácticos en nuestras clases. Problemas de comunicación con los equipos técnicos, que es una verdadera pesadilla. Es un uso de canales oficiales de comunicación regular, información asimétrica, no del todo clara. Un poco tiempo para la reacción, tuvimos que sumergirnos, tomar aire y sumergirnos en las profundidades del agua helada de la virtualidad sin tener mucha claridad y, por supuesto, la natural resistencia al cambio. ¿Qué más nos dice esta encuesta? Nos dice en esta encuesta que las CIES públicas tienen más obstáculos que muchas de las particulares. Las particulares tienen carencia o deficiencias de equipo de cómputo o internet, eso cuesta, y saturación o mala calidad de la red. En el caso de las CIES públicas destaca una menor disponibilidad de herramientas digitales, no están todas al alcance, el desconocimiento original para uso de plataformas, la falta total o insuficiencia de infraestructura tecnológica. No hablo en efecto de las universidades públicas estatales, sino me refiero a otras instituciones de educación superior. ¿Qué pasó? La mayoría de las CIES optó por sinergias con empresas tecnológicas. 303 de ellas utilizó herramientas de uso público, 202 adquirieron la plataforma comercial como la que estamos funcionando y solo 77 de 582 IES logró construir una plataforma exclusiva. Esto significa que aunque la digitalización educativa parece irrepetible, tenemos que hacer nuevas cosas. La primera de ellas es saber qué más le vamos a exigir a la tecnología. Esto funciona muy bien, es muy cómodo, es muy práctico, pero tenemos que saber qué más podemos hacer con la tecnología. ¿Qué vamos a hacer para potenciar o para seguir potenciando las capacidades de los más vulnerables, alumnos más vulnerables? ¿Y cómo vamos a superar el déficit de aprendizaje que nos va a representar la transición hacia esquemas digitales?
Déjenme platicarles un poco sobre los estudiantes. 1 de cada 3 estudiantes no cuenta con computadora o tableta y no tiene acceso a Internet de manera constante en casa. El porcentaje en modalidad a distancia que ocurrió en Tamaulipas, no solamente en su universidad, fue del 65% y vemos que tiene, según la encuesta institucional que estoy mencionando, entre 70 y 79 de uso de la tecnología de Internet. Hay 80 millones de usuarios de Internet y 4 de cada 10 hogares hay una computadora, pero solo en 3 hay Internet. Es decir, esta maravilla que tenemos ahora, este Aleph, como lo llamaría Jorge Luis Borges, no está disponible para la tercera parte de nuestros alumnos. Muchos estudiantes, además, afrontan contextos complicados. Lo sabemos, la violencia doméstica, el confinamiento la ha incrementado, va a haber pérdida de empleo de los padres y problemas económicos, falta de condiciones idóneas en los hogares. Alguna colega mía me platicaba cómo regañaban a uno de sus estudiantes por estar frente a la computadora en vez de estar ayudando en la casa. El hacinamiento, los padres ausentes, la falta de apoyo. Una cosa que es común para alumnos, para directivos y para profesores: ansiedad, estrés, la falta de motivación. Analfabetismo digital y falta de acceso a tecnologías. Y esta cosa que va a ocurrir, la discontinuidad de la trayectoria educativa de 20%, 30%, más del 30% de alumnos que no regresarán en los próximos semestres. ¿Cómo vamos a regresarlos? Va a haber también retroceso en los aprendizajes significativos. Nuestra misión, la misión sempiterna del docente, seguirá siendo suscitar la motivación para que haya todo esto que se dice que es lo que deben tener los jóvenes del siglo XXI. Pero, claro, nos enfrentaremos contra trayectos educativos discontinuos y contra tasas de abandono importantes. La resiliencia, las habilidades socioemocionales, la creatividad, la perseverancia, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, todo esto va a tener que ser enseñado y aprendido de una manera muy complicada. En la brecha digital, sabemos, conspira contra el aprendizaje de los menos favorecidos. Insisto, se irán. Y hay que construir estrategias para traerlos de regreso. Las más fáciles son estas opciones de continuidad: te llamo, va a haber flexibilidad en tiempos de entrega, va a haber préstamos de equipo, va a haber acceso a los laboratorios de cómputo, te facilitaré financieramente tus gastos, habrá apoyos económicos y becas, pero esos no serán suficientes. Esta visión tradicional no será suficiente. Es necesario crear modalidades emergentes, ir pensando hacia adelante, como bien lo decía el señor rector Suárez Fernández. Tenemos que pensar así este modelo blended, prefiero el anglicismo a la palabra híbrido, que me suena muy feo, este modelo blended que poco a poco vendrá. Arizona State University tiene 3 modelos para modalidades emergentes. Esta presencial, una asincrónica, que es las clases en línea, y una que llama sincrónico de inmersión total, donde lo que hace es, con estos inteligencia artificial existente, hacer que la clase parezca real, en tiempo real, y sea sincrónica sobre lo que está ocurriendo en el aula. Alguna universidad particular mexicana o algunas de ellas también lo están haciendo. Habrá que ver si esto funciona o simplemente estamos jugando a que se puede dar la clase gracias a esta tecnología. Estamos en pañales y tenemos que seguir aprendiendo. Déjenme platicarles un poco de ustedes, de los docentes. Déjenme ver cómo los conceptualizamos a partir de la encuesta institucional. 69%, 7 de cada 10 maestros afirman estar preparados para continuar las labores en la modalidad no escolarizada. Tenemos algunas ventajas. El promedio de edad de los docentes es de 42 años, una edad que, aunque no lo crean, es muy temprana. 1 de 4 docentes tienen 50 años más, que es tempranita, pero un poquito más tarde. El 21% tiene 60 años o más, que ya empieza a ser más difícil, no tanto el vivir o sobrevivir o la vida normal, sino el problema de cambiar de chip, porque todavía no teníamos chip
los mayores y no tenemos que reacomodar el coco de una manera diferente. Pero sabemos que la mayor productividad, esto lo sabe cualquier gente que tenga por ahí cualquier tipo de estudios a la mano, es los 53 años de productividad, es decir, tenemos tiempo para aprender y para aprender esta nueva normalidad normal. Pero vivimos en tránsito hacia una nueva era del aprendizaje y no va a ser suave. La nueva labor docente provoca tensiones. La primera, esta entrada abrupta a la nueva era del aprendizaje. Yo no sé si estoy platicando con 1,200 de ustedes o estoy solo aquí ante mi computadora y perdimos conexión desde hace buen rato. La coronaenseñanza, esta cosa muy fea, que es el modo virtual, sin cambios en currículum o metodología. Hay que tomar en cuenta este tema porque es lo que parecería que muchas CIEs, no ustedes según lo he visto, siguen haciendo. Las limitaciones en conectividad. Subrayo aquí en la casa, espero que no se haya ido la luz y que no haya quedado fuera de funcionamiento, pero hay problemas de conectividad aquí en la casa de ustedes y obviamente también en las casas de los alumnos. Esta información excesiva y abrumante, es decir, todo el día estamos recibiendo un WhatsApp, la noticia de Facebook, la noticia de Twitter, el correo electrónico, la referencia, es decir, estamos saturándonos y a lo mejor nuestras cabezas todavía un poco antiguas, por lo menos la mía sí lo es, se abruma con tanta aprendizaje y al abrumarme me entra ansiedad, me entra depresión y caigo en un aislamiento involuntario que no me gusta porque me aleja de lo que significa la lógica de la especie humana. Hay incertidumbre para programas dependientes en la práctica. ¿Cómo le vamos a hacer para funcionar en aquellas carreras que llamamos nacionales, que llamamos de riesgo, que entendemos que afectan la vida, la salud, el patrimonio, la seguridad de nuestros usuarios profesionales? Tenemos que saber qué vamos a hacer. Va a haber un escenario laboral deprimido para nuestros graduados. Nuestros graduados no van a encontrar un trabajo fácil, no van a encontrar un trabajo bien pagado, va a haber muchos problemas los próximos años y eso va a construir una masa crítica de información que va a dar lata. La movilidad internacional, tal como la conocemos, va a detenerse. Por supuesto, habrá una movilidad internacional virtual, pero de esto no hablaré ahorita. Va a haber una suspensión en la investigación y la extensión. Escuchaba al señor rector, y es la última referencia que hago de ti al momento, José Andrés, nos hablaba respecto de qué vamos a hacer con la extensión universitaria, con el deporte, con esta tercera pared de la tarea universitaria. Esto es contra lo que nos estamos enfrentando. Eso significa que los docentes universitarios virtuales deben de contar por lo menos con 9 saberes adicionales. Saber comunicar en entornos digitales, la informatización y alfabetización informacional, identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar información, evaluando su finalidad y su relevancia, crear contenidos digitales, compartir recursos utilizando la tecnología, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes, saber algo por lo menos de derechos de autor y licencias, de programación y de protección de dispositivos, así como de la protección de datos personales. Casi nada. 9 saberes gigantescos especializados que tenemos que aprender pronto y por vía de la capacitación. También tenemos que solventar el empalme entre la vida doméstica y el ejercicio docente. En muchos de los casos, los mayores, los que estamos en esta zona de riesgo del COVID, nos quedaremos en casa y entonces la casa y nuestro ejercicio docente no son todavía muy buenos amigos. Se hablan, se entienden, pero de vez en cuando chocan. Tenemos que tener esta gestión de ética en ambientes virtuales. Es muy simple, platicaré un poco más adelante de ello. Es muy simple hoy el brincarse la ética, especialmente por nuestros colegas más jóvenes. Tenemos que aplanar la curva entre brechas tecnológicas y generacionales, aprender pues de estas cosas. Tenemos que tener clases de actuación ante la camarita, si no, no pasamos, no lanzamos nuestro mensaje, e innovar formas de control y disciplina en el aula. Me refiero al robot docente del que les platicaré un poquito más adelante. Esto es. Arthur C. Clarke, el mismo autor de 2001, dice: cualquier profesor que pueda ser sustituido por una máquina debería ser sustituido por una máquina.
Pero mejor pensemos la existencia de un robot asistente de profesor, que en cada sesión identifique presencias y ausencias, chats indebidos, furtivismo virtual, que haga recordatorios a los estudiantes, que clasifique mensajes, correos y documentos, que identifique material plagiado, la ética, que programe citas virtuales, pero sobre todo y en general, que facilite la interacción humana con los alumnos. Déjenme hablar un poquito de las instituciones. No vamos a volver al pasado, sino vamos a volver al futuro. ¿Con qué? Con la capacitación de los docentes, con la certificación de los docentes y los sistemas. Es necesario tener docentes certificados en todo esto que están ustedes practicando hoy, ayer, antier. Revisión de planes y programas, tenemos que pensar en ellos nuevamente. Tiene que haber una correspondencia normativa con las nuevas realidades. De eso no voy a platicar porque le corresponde más bien a las autoridades. Acuerdos con los organismos gremiales, ¿qué va a pasar con las revisiones de los contratos colectivos en esta nueva realidad? Debe de haber un gabinete de crisis. Subrayo, esta crisis, la que vivimos hoy, no será la única. Va a haber nuevas, va a haber más y van a ser igual de graves. Tenemos que tener siempre un gabinete de crisis y, por supuesto, acercarnos a los nuevos paradigmas de calidad que apenas estamos entreviendo a la distancia. Los planes de estudio deben de cambiar, claro. Tenemos que hacerlos más cortos, simplificados, con mayor número de habilidades blandas, una currícula flexible, adaptable y dinámica, con ajustes frecuentes, inclusión de los planes de estudio en los espacios de trabajo y de investigación que sea posible, sistemas de calidad, sistemas de aseguramiento de la calidad para la formación híbrida, blended o mixta, aprendizaje sincrónico y asincrónico, y por supuesto, inter, multi y transdisciplinariedad. Y como decía Bob Dylan, este premio Nobel de Literatura, tiempo atrás, solo el tiempo dirá quién ha caído y quién ha quedado atrás. ¿Debe haber un gabinete de crisis? Sí, que debe privilegiar la seguridad y la salud en la comunidad. Es básico, la vida y la salud. Que tenga adecuados servicios en línea y que haya una reingeniería eventual del espacio humano. Cuando regresemos, el regreso va a ser muy difícil y tiene que haberse pensado mucho, ¿no? Si una inapropiada reapertura de las CIES, por eso celebro estar hoy con ustedes, sería catastrófica. El riesgo de contagios al interior de las CIES es latente y muy elevado. Va a haber reglas estrictas frente a la rebeldía estudiantil. ¿Qué va a pasar si el alumno Alejandrito le tose frente a frente al maestro que no lo aprobó? Distanciar a los estudiantes no garantiza que no haya interrupciones por brotes. Van a buscarse, se van a querer abrazar, van a buscar el amor, el afecto, el cariño, y esto va a aumentar espacios de brotes. Reabrir y no cambiar nada no es una estrategia viable, y socializar esto que hemos aprendido durante todas nuestras vidas es una amenaza, pero no podemos tener instituciones burbuja. Tenemos que pensar en enseñanza presencial combinada con rastreos de contacto y pruebas frecuentes. Esto significa costos incrementales. Déjenme decirles de la calidad dos cosas. La matrícula de la calidad está así. En Tamaulipas estamos al 50% y este es un anuncio para nuestros patrocinadores. La mejor institución con programas de calidad de Tamaulipas, por supuesto, es la suya, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esto véanlo como un comercial. Concluyo mi larga ya presentación. La misión de las CIES no va a cambiar. Deben de prevalecer los organismos de aseguramiento de la calidad que permitan a los docentes cumplir con un nuevo reto. Las nuevas competencias de la estructura de ustedes, la robustez y seguridad tecnológica, ética y aseguramiento de la calidad, conectividad, justificación y certificaciones de la plataforma, acciones relativas a las capacidades de los estudiantes pobres, que es significativo en el programa sectorial para educación superior que ayer empezó a circular. Tiene que haber protección de datos, seguridad informática y derechos de propiedad intelectual, sistemas de garantía de la calidad en procesos, evaluaciones externas periódicas y no para ustedes, sino en el mundo, en el país, tenemos que hacer obligatoria la aparición de programas Little Dog o Patito que van a proliferar vendiendo remedios artificiales de aprendizaje y modelos de organización y gobernanza específicos. Casi termino. Otros temas a considerar en nuestra nueva normalidad: énfasis en la certificación de los docentes,
protocolos para la recuperación de la matrícula que se irá, evidencias de resultados de aprendizaje no tradicionales, hay mucho que trabajar ahí, protocolos de virtualización, reacreditación internacional, sobre todo vamos a estar en esta movilidad desde casa. Recordar que la calidad no es una medalla, sino una mejora continua. Debe pelear por ese reconocimiento de nuevos títulos en esta nueva realidad. La ética es nuestra propela, perdonen que utilice esta imagen vieja, pero también nuestra razón de ser en la calidad. Hay que prever contingencias, el modelo híbrido al que nos acercaremos, hay una movilidad comprometida y por supuesto tenemos que pensar en la nueva heterogeneidad y la nueva inclusión. Termino. Recordarán ustedes Blade Runner, esta película de Ridley Scott. Este personaje que ven allí es un androide que va a morir. Y ese androide, el actor llamado Rutger Hauer, escribió esta serie de cosas maravillosas sobre su experiencia en la vida. No la perdamos, no perdamos los rayos C brillando en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser, no perdamos ningún momento, sino que aprovechemos la tecnología para que la excelencia y la accesibilidad en la educación universitaria no sean solamente compatibles, sino sinérgicas. Eso lo dice Michael M. Crow, el presidente de la Arizona State University, que está haciendo grandes esfuerzos por armonizar tecnología y educación superior. Muchas, muchas gracias. Pues verdaderamente magistral, hay muchos comentarios en verdad muy importantes con respecto. Maestro Miranda, verdaderamente nos está dando una visión bastante clara sobre el escenario y la perspectiva futura que tendremos las instituciones de educación superior. Evidentemente es el reflejo de una visión de alguien que está al frente de un organismo tan importante en el aseguramiento de la calidad. Si usted nos los permite, quiero decirle que procederemos a una sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestra audiencia. Cabe señalar que hemos logrado tener una audiencia importante. Me permito darle lectura a la primera de las preguntas y si usted nos lo permite poderlo responder. Por parte de la académica Díaz Salafita, primera pregunta, ¿cómo abordaremos esa nueva normalidad y cómo atenderemos este escenario emergente y cómo vamos a evitar la simulación? Es una de esas preguntas terribles porque es cómo aprendimos a andar en bicicleta, cómo aprendimos a nadar, cómo aprendemos a manejar incluso, cómo aprendemos a estas tecnologías, básicamente superando algo que es terriblemente colectivo y natural, rompiendo el miedo. Vamos a equivocarnos mucho. Me voy a equivocar mucho, como les decía en algún momento, ni siquiera sabía si estaba yo ante la cámara o si estaba hablando como loco. Nos vamos a equivocar mucho, pero yo estoy seguro que los docentes, que es donde debe recaer el peso de esta gran transformación, de esta nueva normalidad, tienen todas las capacidades formativas, actitudinales incluso de formación que les permitirán lograrlo. Déjenme subrayar. Tienen 42 años en promedio los docentes de la educación superior mexicana. Han sido formados ya en las instituciones de educación superior, a diferencia de otros docentes, de la mayoría de los docentes mexicanos, que fueron formados en diferentes instituciones de educación docente, subrayarlo. Tenemos una profesión, aprendimos a lidiar con la tecnología llamada libros, la tecnología llamada computadora, la tecnología llamada entrega a tiempo de las clases, la tecnología que supone el aprendizaje de la educación superior. Vamos a ganarlo sin duda alguna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con errores, con muchas equivocaciones y déjenme subrayarlo porque no es un papel individual, con el respaldo, lo que la Universidad Autónoma de Tamaulipas está haciendo, con el respaldo de la institución. Si la institución no nos ayuda, se acaba la posibilidad de esencial grandota de que maestros y alumnos logren comunicarse de manera humana, perdonen el subrayado, de manera humana. ¿Cómo le vamos a hacer para quitar la tecnología
y que la comunicación siga siendo directa. Esto es la gran magia, el gran reto, el gran desafío y la gran capacidad de los profesores universitarios hoy. No es una pregunta operativa, no la voy a poder responder, no sé cómo empezar, ustedes ya empezaron. Con 3 capacitaciones que usted, maestro Arvizu, mencionaba, ese es el principio de esta tarea, capacitarnos para poder utilizar la bicicleta sin fijarnos que estamos en la bicicleta o a nadar sin fijarnos en la profundidad del mar. Muy bien, maestro Miranda, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, si nos lo permite, por parte del maestro Larco Valdés. Menciona, ¿cómo podremos tener acceso a los importantes datos que usted está presentando? Y le agradece mucho la aportación de esta conferencia magistral. Bueno, qué amable. Y bueno, los datos los tiene Anuyes en uno de los portales. Por cierto, hay que, maestros directivos, vayan al portal de Anuyes y hay ahí una serie de recursos digitales muy interesantes, nos obligarán a trabajar. Es decir, va a haber mucho trabajo, como vuelvo a insistir, como andar en bicicleta, pero este trabajo, Anuyes nos ha facilitado la información de esta encuesta y mucha otra información respecto de qué podemos hacer en manera virtual. Denle una vuelta a esta página de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que por supuesto la UAT forma parte, y encontrarán muchos elementos muy interesantes, además de que mi presentación pues, es de ustedes. Eso sí, tiene condicionantes que el señor rector sabe que le voy a cobrar al término de esta conversación y no en público. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Miranda. Tenemos otra pregunta del académico Zaragoza Guillén y pregunta, reflexionando en la educación online, ¿será el alumno quien realmente responda a un examen? ¿Copiará o cuál pudiera ser la situación que se viva frente a los exámenes ante esta nueva tecnología para poder impartir las clases? Yo creo que tiene que haber esta forma, esta nueva innovación en que los trabajos no sean tan individuales como cuando nos los entregaban. Antes, al principio de mi carrera docente, hace muchísimos años, me lo entregaban todavía a mano. No tenían máquinas de escribir y entonces me entregaban con una letra muy azarosa los trabajos. Ya hay avances significativos en el registro del plagio, es decir, el cut and paste famoso ya se puede rastrear. Pero yo creo que entre las cosas que tenemos que pedirle a la tecnología, entendamos que no es de la noche a la mañana, no es de ahora para el próximo semestre que arranque en septiembre. Tenemos que ir construyendo estas nuevas peticiones de la tecnología. Cuando yo hablaba del ayudante de profesor robot, es el que nos quitará una enorme cantidad de tareas que hoy nos quitan tiempo. Es decir, el alumno puede ser pertinente o impertinente, puede pedir incluso permiso mientras estamos hablando de salir o alguna cosa por el estilo, y tiene que haber filtros y capacidades para esas dos cosas, para prevalecer la ética. Siempre serán más inteligentes en apariencia los alumnos tramposos y conseguirán 1 o 2 buenas calificaciones. Después los cacharemos como cachamos a aquellos que copiaban el mismo trabajo. A lo mejor recordamos al principio de nuestras profesiones cuando veíamos 2 o 3 trabajos y casi idénticos en los contenidos. Es decir, la parte ética tiene una parte, por supuesto, de herramienta tecnológica y también de nuestra capacidad ya muy acumulada de decir, esta es igualita a la que le hizo su novia, su amiga, su amigo, o que ya publicamos tiempo atrás. Van a ver, poco a poco nos iremos acomodando a esta nueva realidad real. Bien, muchísimas gracias. Perdone el paréntesis, me recordó mucho quienes somos docentes, hemos tenido también la oportunidad primero de ser estudiantes y recuerdo mucho aquellas situaciones que se vivían particularmente los lunes cuando un profesor llegaba y decía, bueno, saquen una hoja en blanco, vamos a hacer un examen. Pues creo que esos tiempos lamentablemente habría que ver cómo se pueden volverse a adaptar. Bien, tenemos otra pregunta del docente Lucero Magaña. Pregunta, ¿cómo cree usted que podríamos resolver la deficiencia de cobertura de Internet?
Hay un trabajo colectivo, esto lo conoce muy bien Pepe, el maestro José Andrés Suárez. Hay un trabajo colectivo que la ANUYES, la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están haciendo para aumentar, para ampliar la cobertura. Es cierto, uno de los problemas actuales que tenemos es que, comillas, no hay suficientes bicicletas ni en el mercado, ni en la calle, ni en la institución. Y, por supuesto, son costosas. El joven que quiere aprender por vía de su teléfono celular le cuestan los datos, le cuesta a él mismo o a su familia los datos que utiliza, pero hay una propuesta grande para que pronto, muy pronto, pueda haber una mucho mayor cobertura y una mayor cobertura incluso en términos de las universidades. Las universidades públicas tendrán que encontrar ventajas en alguna de los proveedores en línea digitales y lo van a conseguir, pero esto también va a tardar, es decir, pero ya hay iniciativas gubernamentales, institucionales, para que la cobertura digital crezca, se amplíe. Muy bien, muchísimas gracias por la aportación. Tenemos otra pregunta del académico Ramos Sánchez Alcides y pregunta directamente a quien conduce COPAES. ¿COPAES ya empezó a definir algunas estrategias para homologar los esfuerzos de todas las universidades? Esa es una muy buena pregunta, tan buena que mañana la responderá Marilena Barrera, no yo. No, quito la broma. Sí, claro que estamos trabajando, pero estamos trabajando de nueva cuenta, si no a ciegas, por lo menos trabajando. Varios de los organismos acreditadores, el de Marilena Barrera, que estará con ustedes mañana, por supuesto ya han avanzado en esta lógica de qué vamos a hacer. En principio tenemos que ver qué hacemos con los programas tradicionales que están por cerrar, que están por terminar o que se van a reacreditar. Y estamos trabajando para construir visitas virtuales o simplificación hasta donde sea posible de las visitas presenciales a los centros de estudio. Y sí, dicho en términos generales, sí están por lo menos 12, 13, si me esfuerzo un poco, organismos acreditadores trabajando en cómo hacerlo en línea. En las áreas de salud va a ser mucho más difícil. Ni el área, ni el consejo, el COMAEM de medicina, ni el de odontología, ni el de veterinaria todavía tienen la manera de hacer estas intervenciones virtuales. Seguiremos trabajando, pero nos va a llevar todavía un par de meses este debate. Las demás organizaciones, los demás organismos acreditadores ya están trabajando en esta virtualización y, por supuesto, COPAES lo está haciendo también. Muy bien. Tenemos otra pregunta ahora del académico Enrique Ruiz. Y la pregunta es, ¿cómo evitar ser injustos al evaluar a los estudiantes menos equipados? Es una pregunta que puede haber sido formulada en 1978, en 1976. ¿Cómo ser injustos con aquellas personas que llegan a la educación? Regreso a mi evocación y perdón, maestro Arbizu, que aproveche la suya. Este alumno que el lunes llegaba y que respondía mal, respondía con mala ortografía, respondía con deficiencia. Para decirlo con el lenguaje de mi abuelita, en mis tiempos no era tabula rasa. Hoy sabemos que tenemos que construir mecanismos de apoyo, mecanismos de reforzamiento, mecanismos especiales para que ese alumno menos favorecido apruebe nuestros temas. ¿Cuál va a ser el papel del docente? Quizás el papel del docente tenga que intervenir y decir, oye, tienes muchos problemas, déjame platicar con alguien de la estructura institucional para ver cómo podemos ayudarte. No es un problema solamente de esa materia, sino de toda la injusticia o la desigualdad social que se viene acumulando y que pega o impacta de una manera muy grave en la educación superior cuando llegan a las instituciones de educación superior. Esto va a ocurrir durante un largo tiempo, maestro, y le agradezco la pregunta, que es muy inteligente, pero es muy difícil de decir cuál será la manera. Es una manera colectiva. Finalmente, vuelvo a citar ahora sí al maestro Suárez Fernández para decir, entre todos podremos encontrar la solución a todos los problemas. Muy bien, maestro.
Una siguiente pregunta por parte de la académica Beatriz Félix. Y la pregunta es, ¿qué estrategias sugiere para mejorar la cobertura y llegar a alumnos sin internet? No la tengo porque tendrá que ser casuístico. Déjenme explicarme para no parecer que rehuyo la pregunta. La estrategia más elemental, mencioné 7 u 8 por ahí elementales, que es la dotación de equipos, de estas herramientas tecnológicas, que es facilitar centros. También debe ser una tarea que la propia universidad haga con los municipios. Ustedes forman parte de todo Tamaulipas, y ver si pueden construirse centros los cuales sean muy cuidados, muy cuidados respecto de la asistencia, asistir unos una semana, otros otra semana, para ir acercándose a lo digital. En este punto de nueva cuenta es un tema de imaginación colectiva. No tengo ninguna estrategia clara, eficiente, visible de qué va a pasar con estos alumnos que no tienen estos recursos. Lo más probable, y perdón que sea cruel, maestra, es que se van a ir. Se van a ir durante un periodo significativo, y lo que tenemos que tener como estrategia es cómo regresarlos eficientemente a la universidad y permitir que su trayecto educativo concluya. Va a haber también trayectos educativos discontinuos, disruptivos. Es posible que yo me vaya a trabajar, alumno de segundo semestre o tercero, me vaya a trabajar durante un rato porque tengo que ayudar a la casa, a la crisis financiera de la casa, y regresaré. Y quizás me case en ese periodo y quizás tenga un hijo o un par de hijos y regresaré. Tenemos que pensar en estrategias de cambio de planes y programas de estudio que sean flexibles para estos nuevos estudiantes, estos estudiantes que ya existían, pero ahora se van a incrementar o se van a potencializar, siendo ya los grandes alumnos. El alumno que regresa a los 29 años extra edad es tan alumno, tan necesario para nuestra universidad como el joven de 20 años que ingresa siguiendo su trayecto educativo. Muy bien, excelente, maestro. La siguiente es una pregunta bastante interesante, me permito mencionarlo. El académico, el doctor Lera Mejía, nos menciona lo siguiente: notamos que el trabajo home office y los cursos online han hecho que muchos profesores entremos a una nueva realidad, pero el reto en duplicado, uno, por un lado, capacitar y motivar al profesor en dominar las plataformas, y segundo, hacer lo mismo con los estudiantes. ¿Cuál es su reflexión al respecto de esto? Yo soy prejuicioso, tengo muchos prejuicios. El prejuicio mayor es que yo soy párvulo en esas tecnologías, pero estoy seguro que mi hijo, el menor de ellos, las maneja con una flexibilidad monumental, y tengo la seguridad de que mis nietos, que todavía son muy pequeños, lo van a hacer. Creo que el manejo de las tecnologías para aprender tiene que ver con esta otra práctica de la motivación de aprender a aprender. Es decir, no la plataforma, doctor, no doctor Arbizu, sino el doctor que nos hace la pregunta, no es la plataforma, sino cómo inventamos o qué inventamos nosotros para que ese alumno que conoce bien la plataforma y que juega con ella y que puede estar y no estar, ese alumno tenga la motivación para aprovechar, qué sé yo, los acervos bibliográficos, para intentar en todos los momentos el seguir aprendiendo en su vida. Esta experiencia, la generación 2020, es una generación que va a tener que descubrir dos cosas. Uno, el valor de las universidades, de la institución universitaria, y dos, el valor del conocimiento que nosotros podemos generar, autogenerar o encontrar en estas herramientas monumentales. Esta nueva generación, por eso subrayo, estamos en el año cero de la nueva educación superior, porque estos alumnos van a ser mucho mejores, van a ser mucho más sabios y mucho más fortalecidos académicamente que los alumnos que conocimos o que los alumnos que fuimos, para no utilizar como ejemplo a alguien más. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero comentarle que tenemos muchas más
preguntas y muchas felicitaciones. Vamos a hacer un concentrado que se las haremos llegar posteriormente a usted. Y queremos cerrar esta sesión de preguntas y respuestas, esta retroalimentación, con una última que nace precisamente aquí de la mesa que estamos conversando con usted en esta magnífica conferencia magistral. Y está enfocada sobre, desde su perspectiva, ¿cuál es ese escenario resiliente o cuál podría ser el aspecto de resiliencia que podría desarrollar las instituciones de educación superior frente a toda esta circunstancia y en esta próxima o futura nueva realidad que vamos a tener una vez que podamos regresar? Desde su perspectiva, ¿cuál sería este escenario resiliente? La mejor cosa que va a ocurrir después de la pandemia es el regreso al fortalecimiento de la razón, del uso de la razón, perdonarán la expresión muy kantiana. Finalmente, el descubrimiento de la vacuna, el descubrimiento del medicamento, esto que estamos haciendo va a revalorizar monumentalmente la imagen de las universidades. En las universidades se investiga, es decir, se ejerce el uso de la razón más sofisticada, más elaborada, más capaz para encontrar respuesta a los grandes problemas. Es en las universidades o en sus extensiones, en los laboratorios, donde vamos a encontrar la respuesta a este miedo que nos acecha. Una universidad que como la de ustedes, como la nuestra de Tamaulipas, que hace todo lo que está haciendo, las plataformas, la capacitación, los cursos, va a salir enormemente fortalecida porque demuestra que la universidad no es solamente la función docencia. La función investigación deberá de ser exaltada, por supuesto, y eso es lo que va a prevalecer frente a lo que también va a ocurrir. Va a ocurrir que las supersticiones, la superchería, la magia y todas estas formas alternativas de atender o de dialogar con el miedo florezcan. Las universidades deberán seguir siendo este bastión, esta fortaleza, este edificio que contiene la dispersión del pensamiento, el mal uso del pensamiento y sin duda alguna van a ser modélicas de lo que el buen pensamiento en este siglo va a significar. Excelente, muchísimas gracias. Es una reflexión que nos sirve muchísimo a nosotros para ver esa perspectiva con respecto al escenario futuro. Maestro Miranda Ayala, si nos lo permite, y agradeciendo esta magnífica disertación, le pediría yo a la secretaria académica, en compañía del señor rector, podamos hacer la entrega virtual de reconocimiento a usted como nuestro primer conferenciante en este seminario Diálogo entre Pares. Por favor, si nos lo permite la secretaria. Sí, muchas gracias, secretario. Efectivamente, como ustedes lo están viendo en su pantalla, entregamos este reconocimiento a distancia y con mucho gusto al maestro Alejandro Miranda Ayala por su destacada participación como ponente de la conferencia magistral El docente como elemento clave de la calidad de la educación superior ante la nueva normalidad en este seminario que inicia Diálogo entre Pares por webinar Microsoft Teams, modalidad en línea, hoy 7 de junio del 2020. Firma, verdad, belleza, probidad, nuestro rector, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández. Señor rector. Muchas gracias Alejandro. Te enviamos este reconocimiento, como ya se ha dicho aquí en la mesa, con muchísimo gusto. Fue extraordinaria como siempre, tu participación con los universitarios. Esa es tu casa. Y sí, efectivamente, te la debo en la primera oportunidad que nos podamos ver. Sí. ¿Ah? Pero yo creo que te vamos a esperar en Tampico. Tú vas a ser el que vas a viajar ahora. Yo espero estar ¿cómo se llama? El porvenir, no enfrente. Exactamente, ahí mero. Gracias, muchas gracias, bendiciones y muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de platicar con todos ustedes. Asimismo, si nos lo permite, maestro Miranda, para que sea testigo también para entregar
el reconocimiento a nuestro rector, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, también por su destacada participación como conferencista magistral de la presentación de la modalidad mixta en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en este seminario. Firma, verdad, belleza, probidad, el doctor Eduardo Arbizu Sánchez, secretario general, y una servidora. Muchas felicidades, señor rector. Gracias. Por favor. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Agradeciendo a todos los participantes, a todos los asistentes. Queremos particularmente agradecer a nuestro señor rector, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, a nuestro amigo y espero me permita mencionarlo así, al maestro Alejandro Miranda por esta magnífica disertación también. A todos ustedes muchísimas gracias. Quiero mencionar, es importante señalar para responder una de las preguntas, las conferencias, todos los webinars y el seminario está grabado en nuestra plataforma. De la misma forma, necesitamos mencionar que hay un retraso de alrededor de 20 segundos para que lo tengan en la consideración las personas que están participando en este seminario, y mencionarles que el día de mañana vamos a continuar, por lo que los invitamos a seguir con la dinámica, el diálogo entre pares, el día de mañana, miércoles, a partir de las 11 de la mañana. Tendremos la disertación de la conferencia, la dinámica de clase en la modalidad mixta, el rol del docente, la retroalimentación de los estudiantes sobre su experiencia de aprendizaje durante la contingencia. Son indicadores muy interesantes que viene de un proceso de diagnóstico que se fue realizando. Tendremos también la evaluación del proceso de aprendizaje ante la virtualidad y obviamente tendremos sesiones de preguntas y respuestas. Los esperamos el día de mañana. Agradecemos a todos. Señor rector, muchísimas gracias. Señora secretaria académica, señores secretarios, funcionarios, directivos, profesores, muchísimas gracias a todos por esta primera sesión del seminario Diálogo entre Pares. Muchas gracias. Hasta luego. Pendientes. Hasta luego.